de Protección al Consumidor del Instituto de la Competencia de la Protección y Propiedad Intelectual, INDECOPI. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos del Perú, ASBAN, presidente del Centro de Estudios Financieros, director de Pagos Digitales, miembro del Consejo Directivo de la Confederación de Instituciones Privadas Empresariales, CONFIEP, y director del Consejo Privado Anticorrupción, director del Centro Privado de la Competitividad, director de Imperú y director suplente en representación de los accionistas de la banca privada ante el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina. Bueno, haberlos presentado, siempre ha habido preguntas hasta el momento. Nos han llegado varias preguntas. Agradecemos su participación, agradecemos también en el pool de panelistas al señor Miguel Vargas, gerente general de SBAN, y a todos los que dignamente se han tomado el tiempo para poder estar en este importante webinar. Buenas noches, señor Martín. Encantado de poder tenerlos. Escuchamos actualmente de gran preocupación para todos nosotros qué está pasando y qué impacto va a tener en el sistema financiero esta problemática del COVID, más aún ahondando con las propuestas del Congreso que están realizando en estos momentos. Le escuchamos y muchas gracias a usted. Mucho gusto, muchas gracias a ti, Ronald. Vamos a tratar de utilizar eficientemente el tiempo. Vamos a tratar de hacer una breve presentación de media hora y luego dejamos abierto el debate. Encantado de poder responder las preguntas que tengan a bien hacer. Creo que es importante comenzar por la naturaleza del impacto, ¿no? Esta es una crisis a todas luces diferente a las que hemos visto con anterioridad. Las diferencias principales tienen que ver con el origen. Es un origen sanitario y como tal afecta de manera importante la demanda, también la oferta y por supuesto afecta la vida de todos. Esta es una crisis pues muy, muy profunda, muy grave, sin precedentes, digamos, recientes y afecta muchísimo a todos. Todos tenemos compañeros o tenemos amigos o tenemos familiares que de alguna manera u otra han estado expuestos o se han infectado y claro, también tenemos amigos que han fallecido producto de esto, amigos, compañeros, y esto es realmente muy, muy duro. Esto pone a prueba todas las capacidades de respuesta de una sociedad. Es un virus que no tiene ningún propósito, no tiene ningún objetivo per se, más allá de reproducirse. Y se monta sobre los seres humanos. Y los seres humanos a veces lo transportamos o lo llevamos producto de nuestra insensibilidad o producto de nuestra ausencia de conocimiento, pero las más de las veces es producto de la necesidad, ¿no? Las formas humanas son formas de interacción personal muy directas, desde siempre. Nosotros tenemos una necesidad imperiosa de estar cerca a nuestros seres queridos, estar cerca de nuestros amigos, abrazar a nuestra esposa, abrazar a nuestros hijos, estar muy cerca a nuestros amigos, a nuestras amigas. Es nuestra forma natural de interactuar. Y es precisamente porque esa es nuestra forma natural de interactuar que el virus es tan exitoso, porque se monta sobre esas formas de interactuar naturalmente. Entonces, nos va a costar un tiempo el cambio hacia formas sanitariamente más seguras. Lo que este virus hace entonces es efectivamente poner a prueba a nuestra sociedad. La figura es un ataque masivo muy dirigido, muy específico,
y lo que bloquea es la capacidad de interacción de diferentes redes, redes de distribución, redes logísticas, mercados, redes de diferente naturaleza. Y, y por esa vía impide, digamos, la interacción, que siempre es una interacción compleja y en diferentes frecuencias, de redes que en sí son redes muy complejas. Entonces, lo que tenemos al frente es un colapso simultáneo de muchas redes y este colapso simultáneo impide, pues, nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de interacción. Eh, este problema del impacto simultáneo en múltiples redes complejas que interactúan en frecuencias diferentes, eh, también hace que el gobierno de la crisis, es decir, la gobernanza de la crisis, tenga que ser una gobernanza muy diferente. Vamos, no es una crisis focalizada, como las que hemos visto, una crisis fiscal o una crisis financiera o una crisis de producción, que pues tenemos alguna experiencia y puede haber más o menos debate, pero hay un derrotero por el que se puede actuar. En este caso vamos descubriendo el camino, es muy distinto. Y otra cosa que es muy especial en esta crisis es que requiere la interacción entre partes de la sociedad que típicamente no mantienen una relación frecuente ni una relación de confianza, menos una relación tradicional. Me refiero a que muchas de las decisiones empresariales tienen que tomar en cuenta aspectos sanitarios o aspectos de seguridad, es decir, las decisiones de producción no dependen solamente del espacio típico en donde uno se desenvuelve. Tienen que tomar en cuenta información del Ministerio de Salud o del Ministerio del Interior en general, digamos, de autoridades con las que regularmente no ha sido necesaria una interacción intensa. Entonces, igual pasa en las autoridades que manejan nuestra economía y nuestra sociedad, desde el punto de vista del Banco Central o del Ministerio de Economía o de la Superintendencia, tiene ahora que coordinar además con un conjunto de especialistas, digamos, médicos, biólogos, epidemiólogos, que son los que definen los caminos, los tiempos. Digamos, si los tiempos están definidos exógenamente, es un manejo de crisis muy diferente, porque, digamos, una cuarentena de 15 días, o una cuarentena de 30, o una cuarentena de verdad de 40 días, es muy diferente en sus efectos de una de 100 días que cumplimos pronto, ¿no? Entonces, ¿cómo poder calcular en el inicio que esta cuarentena va a requerir 15, 30, 40 o 100 días? Bueno, ojalá sean 100 o no más. Y qué tipo de actividades y cómo es que nos organizamos a partir de eso, ¿no? Entonces, este colapso simultáneo, que además es global, implica una respuesta de política exploratoria, digamos, la naturaleza, digamos, típica de una gestión empresarial o una gestión gubernamental se basa en el planeamiento, la disciplina, la capacidad de predicción, la eficiencia en la ejecución. En este caso, más importante que la eficiencia es la capacidad de adaptarse. Tan importante como planear es la capacidad de reconfigurar. Tan importante como predecir es la capacidad de innovar, la capacidad de moverte ágilmente. Es decir, si antes el juego era la eficiencia, hoy día el juego es la capacidad de reconfigurar, porque la información viene a borbotones a veces aislada, la información tiene que filtrarse, la información estadística tiene pues los límites que tiene la propia capacidad de generación de esa misma información. Entonces, la gobernanza de la
de la crisis en el sector público, en el sector privado, o en la interacción entre el sector público y privado, es una gobernanza también nueva. Entonces, ¿por qué? Porque el problema no es un problema como desarmar un carro, que es un problema complicado, o reparar un carro, que es un problema también complicado. Es un problema complejo, es un problema que cruza un umbral de complejidad, en donde lo que importa son las interacciones entre las diferentes partes. Lo que importa es la velocidad de las interacciones. En ese mundo complejo es un mundo radicalmente distinto porque implica actuar para entender, ¿no? Implica primero actuar y después entender las consecuencias de ese acto y poder ajustar y reconfigurar con mucha rapidez. En un mundo complicado uno primero comprende y después actúa. Aquí eso no es posible, por la propia naturaleza y por el desconocimiento biológico, el desconocimiento de cuáles son las consecuencias, si es que es posible desarrollar una vacuna, si es que es posible desarrollar un tratamiento, si es que esa vacuna va a generar inmunidad permanente o inmunidad anual o inmunidad de alguna naturaleza, si esa vacuna, cuáles son los efectos de largo plazo. Es decir, todavía no sabemos cuándo tendremos una vacuna ni cuándo tendremos un tratamiento efectivo. Entonces, miren ustedes, el planeamiento no es el mismo tipo de planeamiento, es radicalmente distinto. Es, es, es una estructura mucho más horizontal la que se necesita, porque si la predicción, el planeamiento y la eficiencia ya no son el núcleo, entonces la relación ya no es tan vertical. La relación es de poder comunicarnos entre las diferentes especialidades y poder compartir información bajo un mismo lenguaje, en este caso el lenguaje de las matemáticas y la estadística, y a partir de ahí eh, generar las posibilidades de que emerja un conocimiento colectivo. Y esto es a nivel global. Y a partir de ese conocimiento colectivo, a través de la interacción permanente, poder generar mecanismos de actuación, acciones, digamos, que también serían emergentes y revisables en nuestra propia capacidad de reconfiguración. Esto es muy importante desde la perspectiva de la naturaleza del problema. Es decir, los problemas, eh, eh, cuando son complejos, requieren de otra aproximación, de otra manera de mirarlos y de otra manera de gestionarlos. Y esto es lo que estamos enfrentando como primera realidad. Para ponerles un ejemplo, en la crisis que a mí me tocó vivir desde la supervisión bancaria, las coordinaciones eran entre las autoridades económicas y con el Banco Central, con el Ministerio de Economía, con, con, con los intermediarios privados, etc. Pero, pero no era necesario tomar en cuenta la opinión del Ministerio de Salud o del Ministerio del Interior. Digamos, es importante, sin duda, pero no era relevante al punto de tener que considerarlos para una decisión de actuación o de algún instrumento de política vinculado a esta crisis. Hoy día no es posible moverte sin interactuar con especialistas de disciplinas con las que no tienes un código común, no tienes una relación, no puedes valorar a cabalidad la opinión, ¿no? Digamos, si dentro de una misma especialidad uno sabe cómo valorar las opiniones de cada quien, ¿no? Y porque tiene la propia, porque tiene mucha experiencia y porque se conoce uno con el otro pues, 30, 40 años. Aquí estamos explorando y eso es una de las primeras consecuencias de la naturaleza de la crisis y es que tenemos que estar dispuestos a aprender y a reformular y a reconfigurar con mucha rapidez en función del reconocimiento de una realidad distinta en un nivel de complejidad radicalmente distinto. Otra de las consecuencias es que es una crisis profundamente regresiva, en el sentido que nos afecta a todos, nos ha cambiado la vida a todos, pero no por igual. Algunos pues, nos deja en la casa,
y estamos acá ya 100 días. Otros tenemos que salir, otros tenemos que vivir al día, ¿no? Unos pueden ayudar, otros necesitan mucha ayuda. Entonces, esto es importante porque los costos de la crisis son distintos para cada quien. Incluso si fueran el mismo impacto, es distinto, digamos, que lo reciba diferentes personas. Piensen en un puñete, el mismo puñete le puede caer a un atleta o le puede caer a un bebé. Entonces, el impacto va a ser el mismo, pero las consecuencias van a ser distintas. Igual acá, el impacto, aún siendo el mismo, que no es el mismo, es mucho más grave mientras menos acceso tenga uno a la red de protección social, eh, eh, pues es mayor el impacto y es más difícil. Y además uno es más vulnerable, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una crisis profundamente regresiva. Afecta más a los más vulnerables, afecta más a los más pobres, afecta más a los que no tienen posibilidad de generar valor desde su propia casa o desde su domicilio, etcétera, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, todo lo que estamos con acceso a la red de Internet. Entonces, el impacto es muy distinto. Nos afecta a todos de manera importante, pero a algunos afecta más. A algunos afecta más que a otros, no nos afecta por igual. Entonces, eso significa que hay grupos, hay personas, hay empresas, hay industrias, hay sectores, hay regiones que tienen un impacto distinto a otras personas, empresas, grupos, industrias, sectores, regiones. Vamos, es distinto el impacto sobre el sistema vinculado al turismo que el impacto sobre el sistema vinculado a la minería. No hay ninguna duda. O la pesquería. Es distinto el impacto en Huancavelica que el impacto en Lima. Es distinto el impacto en Piura, en mi tierra, que el impacto en Cusco, sin duda, ¿no? Entonces son realidades muy heterogéneas y realidades muy distintas. Entonces no podemos pensar en soluciones homogéneas para realidades tan heterogéneas, ¿no? Culturas tan heterogéneas, circunstancias tan heterogéneas, climas tan distintos, posibilidades de concentración tan distintas. Entonces, en estos casos, las medidas no pueden ser homogéneas, no pueden ser medidas masivas. Tienen que ser medidas muy ajustadas para llegar a quienes efectivamente necesitan, porque si uno desarrolla medidas masivas, puede estar destinando recursos a quienes no necesitan. Y si destinas recursos escasos a quienes no necesitan, vas a estar en capacidad de destinar menos recursos a quienes realmente necesitan. Entonces, es importante poder focalizar para poder atender estas necesidades heterogéneas. Las medidas, entonces, de carácter masivo no necesariamente van a ser de ayuda masiva, pueden generar más problemas. Digamos, medidas como la moratoria generalizada, primero no son inefectivas, pues porque ya hay un programa amplísimo de reprogramaciones, además son perjudiciales porque puede devenir en problemas de solvencia de algunas instituciones, y además son absolutamente innecesarias. Entonces no deberíamos transitar por ahí. La figura entonces es a ver, políticamente hay un balance muy delicado que lograr, ¿no? Y esta es la disyuntiva, digamos, moral que enfrenta un político en el país. Recibe el reclamo de las personas que se han sentido afectadas y afectadas profundamente como todos. La valoración que tiene que hacer un político es si es que, y esto es difícil, y eso es lo que nos obliga, digamos,
a colaborar, es esta valoración que tiene que hacer es, primero, si es que realmente existe una necesidad. Eso es lo más sencillo de valorar. Lo siguiente es que si es que esa es la mayor necesidad. Y, y es perfectamente posible que quienes tengan la mayor necesidad no tengan voz. Entonces, ¿cómo valora uno? Digamos, si yo escucho solamente a quienes reclaman, ¿cómo sé qué es lo que pasa entre los que no pueden reclamar? ¿Y cómo sé qué es lo que pasa entre los que en realidad pueden ayudar? Entonces, miren ustedes, ese balance es un balance muy difícil y corresponde a la intuición política poder valorar eh, eh, ponderadamente cuál es realmente la solución que corresponde a la circunstancia que se enfrenta. Entonces, esto no es sencillo, no es fácil, porque uno tiende a agregarle probabilidad o agregarle peso a lo más cercano. Y entonces tienen más voz aquellos que tienen más llegada. Y probablemente quienes tengan más problemas sean los que no tienen ninguna llegada. Entonces, eso es realmente, eso es realmente un problema serio. Entonces, ¿cómo es que, veo ahí, me anotan algunas preguntas por delante? Estamos llegando ahí. La, ¿Cuál es? Mire, el sector financiero es una suerte de espejo de lo que sucede en el sector real, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace el sistema financiero? El sistema financiero lo que hace es conecta el tiempo, conecta con el futuro y también conecta con el pasado. Digamos, el ahorro es una forma de conectar con el pasado. El ahorro no es nada más que una materialización de tu trabajo acumulado, ¿no? Y el crédito, por otro lado, no es nada más que la materialización de tus ideas de negocio que no se hubieran podido materializar sin el propio crédito. Entonces se conecta el presente, el pasado y el futuro en esta combinación. Entonces, cuando el nivel de incertidumbre es súbitamente elevadísimo, se produce una desconexión, ¿no? Se produce una desconexión. Entonces, los agentes ajustan y por el lado del gasto tienes un gasto menor porque pues tienes también menos posibilidad de salir a gastar, tienes menos actividad, gastas menos en comida en la calle, gastas menos en cine, teatro, etcétera, etcétera. Entonces, hay un menor gasto. Esto produce inicialmente una posición de liquidez distinta y una posición de liquidez mayor. Al mismo tiempo, los niveles de incertidumbre hacen que no puedas valorar el futuro. Entonces, tú tiendes a exagerar la prudencia y para proteger los depósitos del público y en ese espacio impides la realización de estos ingresos potenciales, digamos, que el crédito facilita. Entonces, la consecuencia es que el portafolio se detiene y cuando el portafolio se detiene, los ingresos se detienen y esto no se puede, digamos, sostener por mucho rato. Hay, por supuesto, los colchones de liquidez y los colchones de solvencia que permiten gestionar esto en algunos márgenes amplios, porque Perú tiene una muy buena capitalización y una muy buena liquidez. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Es como que tuviéramos un equipo de fútbol, 11 jugadores, donde 5 son arqueros y 6 son defensas. Es un equipo muy conservador. Y claro, no gana ningún partido, pero los empata todos porque nadie le puede hacer un gol, ¿no? Entonces, y es importante que no te hagan goles, es importante que no tengas goles en contra. De repente, ese equipo sufre un cambio dramático en las condiciones y te dicen, mira, hay una
depresión, una recesión, una inactividad tan grande que tienes que salir a hacer goles. Y claro, como no es factible, pues no tienes el entrenamiento, no estás preparado para pensar de esa manera, entonces lo que te dice el gobierno es, mira, anda, que yo me quedo en el arco. Y claro, sales con rapidez a prestar, sales con rapidez a atacar, y esto no es nada más que la garantía, digamos, la garantía del gobierno para que puedas salir, ¿no? Entonces, ese es el objetivo eh, de un programa como Reactiva es precisamente eso, el permitir que se siga prestando a pesar de que tú quieres mantener las condiciones de prudencia porque la incertidumbre es mucho más elevada, ¿no? Entonces, en el caso de Reactiva, lo que tienes es un programa de macroeconómico. Es un programa macroeconómico que lo que busca es llegar con mucha liquidez. En este caso, inicialmente se programaron 30.000 millones, pero pensando en que la cuarentena iba a durar 15 o 30 días, y hoy día hay un segundo programa presente, porque la cuarentena pues es más larga, y lo que busca es que la liquidez llegue de manera rápida y de manera eficiente a la mayor cantidad de personas, ¿no? Y los canales para llegar a las personas hay canales mayoristas, como las empresas muy grandes que tienen muchos empleados, y hay canales minoristas, que son las empresas más pequeñas que tienen menos empleados. Pero lo que quiere es que llegue a las familias, ¿no? Entonces, los canales mayoristas son pues más rápidos y quizá más eficientes. Entonces, este programa además tiene reglas que el propio gobierno establece, de a quién llega, a quién no llega, que además el Banco Central establece los tramos de subasta para es decir, cuánto subasta en cada tramo. Entonces la composición finalmente pues es un resultado de este conjunto de decisiones y de diseño y de políticas establecidas por el propio gobierno, y ahí el sistema financiero lo que busca es colaborar en este esfuerzo en medio de esta emergencia tan profunda, esta emergencia nacional tan profunda, ¿no? Entonces, la, eh, la composición termina siendo pues un aspecto del diseño que no es el aspecto primario. Entonces, por supuesto que se pueden incluir elementos adicionales para que la composición sea más próxima a la deseada, ¿no? Y esto es en cualquier momento y bienvenido. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a colaborar con esto. Otra de las cosas que ha hecho el sistema financiero, digamos, es en concordancia además con las normas, es un esfuerzo inmenso de reprogramación de obligaciones. La cartera, como ustedes saben, es una cartera que en el lado comercial se divide entre corporaciones, gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, microempresa, y en el lado de personas en crédito personal, tarjeta de crédito y crédito hipotecario, ¿no? Entonces, todos estos portafolios han sido reprogramados con diferentes modalidades. Algunos son créditos en cuotas, otros no son en cuotas, algunos son revolventes, otros no son revolventes, pero en esencia se ha reprogramado a la mitad de los clientes. La mitad de los clientes han recibido alguna forma de alivio a través de la reprogramación. En el caso de la pequeña y microempresa es donde mayor número de personas han recibido este alivio por la vía de la reprogramación. Ahí el 70% de los clientes han recibido una reprogramación. El total de reprogramaciones es 135.000 millones. Esto es más de 4 veces Reactiva, 4,5 en realidad. Entonces, esto es 17-18% del Producto Bruto Interno. Y son 8 millones de transacciones. Eso es un esfuerzo gigante que lo que hace es, oiga, yo tengo que acompañar a mi cliente, tengo que permitir que se mantenga la voluntad de pago, entendiendo que la capacidad de pago es la que está impactada. Entonces, pero mientras exista voluntad de pago, pues
se trata de acompañar a tu cliente y permitirle que mantenga al día sus obligaciones a través de ampliaciones de gracia, reducciones de tasa, reducciones de principal, lo que corresponda de acuerdo a el futuro que se pueda evaluar nuevamente con cada cliente. Entonces, esto es un esfuerzo grande que ha hecho todo el sistema. Miren ustedes que hay bancos que son multiproducto, bancos múltiples, y hay bancos que están muy concentrados en un solo producto. Hay bancos que tienen solo tarjetas de crédito, hay bancos que son solamente crédito de microempresa, microcrédito. Hay todo un sector de microfinanzas que es muy especializado en créditos pequeños. Entonces, sí es un trabajo muy profundo, muy grande. Además, noten que todo esto se hace de manera remota, con los equipos trabajando a distancia, ¿no? Y otra de las cosas que se ha hecho acompañando a nuestros clientes y a no clientes, digamos, en la solución de lo que estamos enfrentando, es el pago de los bonos sociales. Comenzamos por pagar el primer bono 380 hace 100 días, ¿no? Y ahí se pagó, eran 2.700.000 bonos o familias, y más o menos 2 millones fueron pagados por el sistema bancario. Estos 2 millones de personas se hizo además de manera gratuita para los bonistas, que son las personas más vulnerables del país. Y para el gobierno también no se cobró ni un centavo ahí. No era sino una intención de colaborar y de ayudar en esta circunstancia. Miren que 2 millones de personas es difícil de imaginar, ¿no es cierto? Pero si las pusiéramos en una cola como la que hicieron, separados 2 metros, harían 4.000 kilómetros. Y 4.000 kilómetros es, para tener una noción de cuánto es, entre Tumbes y Tacna hay 2.500 kilómetros. Entonces es una cola que si hubiera sido en el mismo día, en el mismo lugar, hubiera sido imposible de evitar, digamos, distinguirla, ¿no? Entonces, esa atención además es a personas muy vulnerables que no son clientes de los bancos, típicamente, no son clientes de ningún intermediario. Y claro, dentro de eso, tomen en cuenta que nuestro esfuerzo principal es haber mantenido la producción, la actividad de toda la red y de todos los servicios durante todo el tiempo. La red de agencias nunca detuvo su atención, y los servicios digitales, los servicios a distancia, operan 24/7. Es más, las transferencias interbancarias hasta 1.000 soles, las que son diferidas por la web, son transferencias gratuitas entre plazas y entre bancos. La atención en la red, nosotros en el sistema bancario hay 65.000 personas y más o menos 40.000 están en la red de agencias. Estas 40.000 en la circunstancia actual se dividieron en 2 grupos, un grupo titular y un grupo suplente, más o menos 70% titular, 30% suplente. Y cuando en una agencia se tiene alguna sospecha de algún tipo de contagio, se reemplaza inmediatamente toda la agencia, entran los suplentes, reemplazan toda la agencia y pasan a cuarentena los que han estado expuestos, digamos, al posible contagio. Esto es, quizá en la banca sea uno de los pocos sectores que han incrementado el número de personas, el número de trabajadores durante esta crisis. La atención, además, es una atención, miren, uno tiene que tener muy presente que el personal de las agencias tiene ya cerca de 100 días trabajando, saliendo todos los días, exponiéndose personalmente, atendiendo a clientes y no clientes, exponiéndose al virus, a pesar de los cambios que han habido
en el estándar sanitario de las agencias y en los protocolos y demás, pues igual hay un nivel de exposición. Y claro, tienen que mantener la distancia social en las agencias, se modifica el aforo, se modifica la seguridad, se modifica el uso de mascarillas, el uso de protección, la mica al frente, manejamos también la seguridad exterior ahora, y, y claro, después de atender a cientos de personas cada día, nuestros trabajadores regresan a sus casas con sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus padres, y tienen que seguir manteniendo la distancia, porque si no estarían exponiendo a su propia familia. Y esto lo vienen haciendo nuestros colaboradores cerca de 100 días ya. Y claro, no es que, repito, no somos pues médicos y enfermeras o enfermeras, tampoco somos fuerzas armadas o policiales, pero hemos estado los 100 días del confinamiento saliendo todos los días, atendiendo todos los días en los horarios permitidos dentro pues, de lo que se puede hacer en cada localidad. Ese es un esfuerzo especial de todo el sistema. Y entonces, tanto la operación, tanto la gratuidad de los medios digitales, la operación de las agencias, las reprogramaciones, el esfuerzo de reprogramación individual, el manejo de reactiva. En reactiva, por ejemplo, son un número importante de créditos, son 71,000 y tantos, ¿no? 71,553 créditos que se han hecho en un periodo relativamente corto. Más o menos se hacen con reactiva, ha implicado hacer un esfuerzo equivalente a unas 10 veces lo que regularmente se hace, ¿no? Entonces, eso es encima de lo que regularmente se hace, ¿no? Así como cuando atiendes no clientes por 2 millones, igual esto de acá es atender operaciones muy por encima de las que regularmente haces, ¿no? Entonces, esto es un esfuerzo que además se hace de manera remota. O sea, todos los bancos tienen una sede principal o varias, y, y más o menos el 10% sigue yendo a las oficinas por necesidades específicas vinculadas a los equipos principalmente, pero el 90% de los que no están en las agencias están trabajando desde su casa. En el caso de la Asociación de Bancos, por ejemplo, el 100% estamos desde nuestras casas, estamos trabajando conectados permanentemente. Entonces, ¿qué significa esto? Para el impacto sobre el sistema. Hay un impacto en la calidad del portafolio, sí, y que se está gestionando individualmente con las reprogramaciones. Y hay un impacto sobre nuestros clientes, sin duda, para eso sirve reactiva, para eso sirve la reprogramación. Hay un impacto sobre los más pobres, para eso sirve el pago de los bonos sociales. Hay un impacto en que no podemos movernos, por eso está la atención gratuita de las transferencias, ¿no es cierto? Y además se están poniendo en estrés todos los sistemas de las instituciones financieras. Y esto es especial porque, digamos, reactiva podría ser considerado un producto financiero, vamos a decir. Requiere recursos, requiere procesos, requiere organización, requiere pues una estrategia detrás de venta comercial, etcétera, ¿no? De aproximación. Entonces, hay un concepto que es el tiempo al mercado, ¿no? El tiempo al mercado ha sido una semana. Esto es un récord porque el tiempo al mercado se tiene que medir desde la norma, porque solamente una vez que tengas la norma puedes desarrollar los recursos, los procesos y la organización que responde a esa norma, ¿no? Entonces, y ese tiempo al mercado es un tiempo récord y además has tenido que hacerlo sin pilotar el producto, o sea, sin hacer pilotos previos. Has tenido que salir a producción en circunstancias de estrés y has tenido que hacerlo en múltiples agentes sobre la base de un esfuerzo conjunto inmenso. Entonces, claro, eso no se ve, eso no se ve. El pago de los bonos tampoco se ve, pero detrás del pago de los bonos hay
hay movimiento en efectivo, hay movimiento de proceso. Por ejemplo, les cuento, el bono social simula una elección política. Es como una elección, tú verificas con tu DNI en dónde votas, aquí verificas con tu DNI en dónde cobras tu bono. Y luego el día. Y entonces llegas el día determinado, verificas que está tu nombre en la lista, en la puerta, y en lugar de votar, haces tu cola, o igual que en las elecciones, y cuando entras, en lugar de emitir un voto, te llevas un sobre con los 380 soles. Entonces, ese proceso, ¿por qué se hizo así? No es un proceso natural para los bancos, pero sí es un proceso natural para el gobierno. El gobierno sí hace elecciones regularmente y tiene esos procesos montados. Tiene el software montado, tiene el software probado, tiene el software pilotado y lo ha estresado en múltiples elecciones. Entonces, esos procesos que son procesos del gobierno son los que se usan para llevar a cabo ese pago. No son los procesos bancarios. Los bancos nos hemos ajustado a los procesos del gobierno y se ha hecho de manera completamente gratuita para el gobierno y para los bonistas. Entonces, ese esfuerzo es uno, el esfuerzo de reprogramación es otro, el esfuerzo del trabajo en reactiva es otro, y estamos dispuestos a seguir esforzándonos con el mismo compromiso y con el mismo esfuerzo y con las mismas ganas de siempre y con la mayor buena fe siempre. Eso es algo que además se hace por un compromiso con el país, se hace por una obligación moral y además porque nadie gana si es que nuestro país se destruye. Entonces, es muy importante que en estas circunstancias tengamos claro que la hacemos juntos o no la hacemos. Entonces, sí es muy valioso que todos solidariamente y los que estemos en posición de ayudar, lo hagamos de la mejor manera y con el mayor compromiso. Entonces, eso es lo que quería comentarles y encantado de responder las preguntas que tengan a bien formular. Bien, muchas gracias, estimado Martín. Muchas gracias por la exposición que nos has brindado en estos momentos. Hay unas preguntas. Vamos por la primera para poder ir avanzando. En la pregunta, queremos saber cuál es el impacto del COVID en general en el sistema financiero y cuáles serán los cambios en la oferta y demanda financiera que tienen planeado los bancos. Claro. A ver, un cambio que estamos viendo ya, y que es un cambio que creo viene para quedarse, es ha quedado muy en evidencia la importancia de la inclusión financiera, ¿no? El tener que pagar presencialmente es un problema, ¿no? El que tengamos 4 de cada 10 peruanos con cuentas de ahorros o cuentas en algún banco es pues un problema, ¿no? Y deberíamos ser todos. Y la inclusión financiera es, ¿no? La inclusión financiera es pues un valor importante porque te permite brindar los seguros que brinda el sistema financiero, ¿no? Digamos, el sistema financiero es, es un seguro en realidad. Tú puedes, digamos, si mañana estás contagiado, tú puedes usar tu seguro médico. Claro, si no tienes tu seguro médico, puedes usar tus ahorros. Si no tienes tus ahorros, puedes usar un préstamo de un amigo, ¿no? Y si no tienes un préstamo de un amigo, puedes usar un crédito bancario, ¿no? O puedes usar indirectamente, puedes usar el capital de trabajo de tu negocio y luego reponer el capital de trabajo como un crédito bancario, ¿no? Entonces, lo que te da es los grados de libertad para atender circunstancias que surgen de improviso. Entonces, en la medida en que los productos financieros como el ahorro, el crédito o los mismos seguros permiten reducir la vulnerabilidad, son una herramienta crítica en la lucha contra la pobreza, ¿no? Entonces, eso es una primera
conclusión, digamos, que además se ha manifestado ya en una norma legal, que imagino que se va a promulgar pronto, y además se ha manifestado ya en la revisión que se está haciendo del rol del Banco de la Nación como institución vinculada a la inclusión financiera. Otra de las consecuencias que son hoy día evidentes es el uso de los canales digitales. El uso de los canales digitales se ha ampliado tremendamente. Los pagos diferidos y los pagos a través de la Cámara de Compensación Electrónica, es decir, los pagos digitales, se han incrementado por encima del 40%, del 50%, son números muy significativos. Un crecimiento importante. Y creemos que esto, una vez que calce, debe permanecer así. Y además se ha reducido el uso de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, esto puede ser más coyuntural, pero efectivamente, si es que puedes pagar transfiriendo directamente, ha sido más usado que el uso, digamos, el pago por la vía de tarjetas de crédito, que más bien ha visto una reducción en esta época. La otra cosa que vemos es que se ha puesto muy en evidencia los costos de la informalidad, ¿no? Si eres informal, eres invisible para el Estado, claro, no te puede cobrar, pero tampoco te puede ayudar, ¿no? Entonces, ese costo se ha puesto muy en evidencia hoy día. Si eres informal, también si eres informal, usas más efectivo, y el efectivo requiere alto contacto, requiere mucha cercanía, ¿no? Y esto tiene un costo sanitario, digamos, específico. Eso también se ha puesto en evidencia. Entonces debería reducirse el uso de efectivo, debería reducirse la informalidad, debería ampliarse la inclusión financiera y sin duda debería ampliarse el uso de canales digitales y las formas digitales de transacción, ¿no? Estos son los efectos que estamos viendo, ¿no? Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo está afectando actualmente las cobranzas, las reprogramaciones, la mora? ¿Han hecho un estimado, las entidades financieras, cómo le va a afectar? Sí, es muy disímil entre productos, pero no se, es decir, la reprogramación se puede hacer por un cambio en la regulación. Normalmente cualquier modificación de los términos originales del contrato implica una refinanciación. Y cuando se refinancia, esto automáticamente pasa a ser la tercera categoría. La tercera categoría se llama dudoso. Es normal, con problemas potenciales, dudoso, deficiente y pérdida, ¿no? Entonces, lo que la norma permite es modificar las condiciones contractuales excepcionalmente, pero manteniendo la vigencia y manteniendo la calidad del crédito, ¿no? Y el cargo a capital del crédito. Entonces, esto te permite en una primera instancia y te da etapas, ¿no? En una primera instancia lo puedes hacer masivamente, y esto es importante porque recuerden que no hay contacto con los clientes inmediato porque no podemos circular, y luego tienes un plazo para ir traspasándolos a negociaciones individuales. Eso también es un esfuerzo grande con cada cliente, ¿no? Entonces, pero en el momento en que haces la primera reprogramación, tú mantienes vigente el portafolio. Y claro, no registras el atraso, pero cuando identifiques individualmente, vas a ir registrando el atraso, ¿no? Entonces, esto todavía no se ve en los números más recientes. Digamos, se ha incrementado la morosidad, pero se ha incrementado entre 3 y 3.50, algo por el estilo. No es algo que pueda reflejar lo que venga después, ¿no? Es solamente la parte inicial. Entonces, en el tiempo se va a ir reflejando, por eso que es importante poder actuar con mucha rapidez sobre la calidad del portafolio, ¿no? Quienes pueden pagar, pues han seguido pagando, quienes pueden atender, han seguido atendiendo sus obligaciones, ¿no? Sí. Pero todavía no se ve el efecto sobre la cartera hasta que no se levanten todas las condiciones de reprogramación, ¿no?
Bien. Me preguntaban sobre reactiva, vi Sí, me están preguntando, a ver. Sí, Reactiva está siendo criticado porque no llega a las pymes. Por su Sí, parte, el sector financiero privado mantiene ajá. tasas altas sobre los créditos. Asbank lanzará algún programa de tasas bajas de interés para apoyar a las pymes. A ver, no es cierto que no se atienda a las pymes. No, ahí hay un sesgo muy marcado que tiene que ver con nuestra forma lineal de pensamiento, ¿no? Miren ustedes, el crédito promedio en las operaciones que tienen garantía 98%, que es las operaciones más pequeñas, el crédito promedio es 15.000 soles, 14.750. Ese crédito promedio es el promedio de un mes de ventas de las empresas más pequeñas. Entonces, 15.000 soles es el promedio de ventas de las empresas pequeñas que participan del Reactiva. Ojo que esas no son las más pequeñas del Perú, son las más pequeñas de Reactiva. Y, y esas venden 15.000 soles. Una empresa grande, en la que yo fui director, vendía 165 millones de soles al mes. Ok, si dividen 165 millones entre 15.000, le va a salir 11.000 veces, algo por el estilo. ¿Qué significa eso? Significa que si la pequeña empresa fuera una persona de talla normal, de 1,70, la empresa grande, que tampoco es la más grande del Perú, sería una persona que mediría 19 kilómetros de altura. Pongámoslo al revés. Supongamos que la empresa más grande o esta empresa grande fuera una persona de talla normal. La empresa pequeña de 15.000 soles sería una persona que mediría 1/6 de 1 milímetro. Entonces, ahora imagínense que quieren alimentar a estas personas. ¿Cuánto alimento consume una persona de 1/6 de 1 milímetro en comparación con una persona de talla normal? ¿O cuánto alimento consume una persona de talla normal respecto de una persona que mide 19 kilómetros? Las proporciones no son lineales, por eso es que es tan difícil de imaginar, ¿no? Entonces, son proporciones que no son lineales. Aún así, el 70% de las operaciones son operaciones con pequeña y microempresas. Entonces, ha habido un esfuerzo ahí. ¿Qué más? Las operaciones con la pequeña y microempresa son más caras de llevar a cabo en Reactiva. ¿Por qué? Porque en Reactiva se trata de identificar la información y poder cumplir con todos los requisitos del programa. Esta información es una información muy fácil de obtener en las empresas grandes. La tienen a la mano, la tienen inmediatamente, tienen conectado a todo su equipo, tienen VPNs para poder conectar con su equipo y pueden generar esa información con mucha rapidez y de manera muy económica e inmediatamente. En una empresa pequeña esto no está a la mano, hay que crearlo. Entonces, las operaciones pequeñas son, en términos absolutos, más caro. Otras palabras, preparar un plato o preparar el plato de comida para una persona tan pequeñita es más caro que preparar el plato de comida para una persona de tamaño normal, solamente porque se dificulta, porque el costo es por operación y el costo está vinculado a la información de los requisitos para cumplir con el programa. Entonces, aún siendo más caro, 70% de las operaciones son en microempresa, en micro y pequeña empresa. Otro dato, la pequeña y microempresa vende en conjunto el 14% de las ventas globales. Y la asignación en Reactiva es el 18% va para la pequeña y microempresa. Entonces, si algún sesgo hay, es a favor de la pequeña y microempresa. Completamente a favor, porque se le ha dado más que su participación, se le ha dado 70% de las operaciones, aún siendo más caras. Entonces, nuevamente,
vuelvo y repito, si algún sesgo hay, es a favor de la pequeña y microempresa. Bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Aparte de lo que se está debatiendo en el Congreso en estos momentos sobre el congelamiento de deuda, se está viendo también la regulación de tasas máximas, tasas de interés por parte de las entidades bancarias, tanto en los productos como servicios. ¿Cómo afectaría esto a las políticas de las entidades financieras en caso esto prospere, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de ASBAN para manejar este tipo de proyectos del Congreso? A ver, los controles de precios no han funcionado en el Perú. Generan toda clase de problemas, generan racionamiento, generan informalidad, y, generan falta de transparencia. Mira, sería, em, sería una situación en la que facilitaríamos las operaciones informales. En algunos países en donde se facilita, en donde se controla la tasa, lo que tienes es el desarrollo de mecanismos informales muy agresivos, en donde se producen epidemias de depresión y donde se producen suicidios mucho más numerosos que lo regular, solamente para proteger a la familia. Típicamente son recursos del narcotráfico, que son recursos líquidos y que terminan siendo prestados aún sin la voluntad del deudor. Entonces, va el tipo en moto y le da la plata y lo obliga a pagarle tasas que son 4 veces las tasas reguladas. Entonces, aquí hemos tenido tasas reguladas también y la verdad que las consecuencias no son nada agradables, al contrario, deprime el mercado y, impide la asignación eficiente de recursos. No es algo que ayude, no es algo que permita el desarrollo y no es algo que permita una mayor inclusión financiera si es que vas a facilitar informalidad, vas a facilitar violencia, vas a facilitar ausencia de transparencia y vas a reprimir el mercado crediticio. No es algo que sería recomendable, creo yo. Bien, muchas gracias, estimado Martín. Gracias por su participación. Gracias a todos por estar presente en este webinar organizado por Equilibrio Financiero. Les pedimos igual nos sigan por las redes sociales. Y gracias, de verdad, gracias a todos por su participación, por su asistencia. Nos ha aclarado muchos temas, nos ha dado la posición de ASBAN en estos momentos. Y muy agradecidos por la atención y la deferencia con nosotros. Con mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Muy bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches también.